Hola a todos, soy Jorge Duitama y profesor del curso de diseño y análisis de algoritmos del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Y hoy en este video les voy a contar cómo funcionan dos algoritmos de ordenamiento bastante utilizados, que son Mergesort y Quicksort, los cuales pues, se pueden derivar con la técnica algorítmica de dividir y conquistar. Entonces empiezo contándoles qué es eso. Entonces, dividir y conquistar es una técnica general que sirve para resolver de manera recurrente, utilizar la recursión para resolver instancias del mismo problema con conjuntos de datos más pequeños. Entonces nos ayudamos de la recursión para eso. Y entonces cuando hacemos una técnica de este estilo, tenemos dos opciones para pues, generar la solución completa. La opción uno, que sería mezclar, ya teniendo las soluciones, que la recursión nos regale las soluciones a los problemas que definimos, mezclar de manera eficiente esas soluciones, de tal manera que se obtenga la solución general. O la otra opción es tratar de hacer la división en subproblemas de manera inteligente, de tal manera que al utilizar la recursión para resolver los subproblemas, digamos que automáticamente nos quede resuelto el problema general. Y este par de ideas, este par de alternativas, pues nos van a dar en el caso de algoritmos de ordenamiento a dos algoritmos de ordenamiento bastante utilizados y pues, bastante conocidos en la teoría y en la práctica. Entonces, con la primera opción, con la opción de separar rápido y luego mezclar, obtenemos el algoritmo de Mergesort. Entonces, siguiendo esta técnica para ordenamiento de arreglos, lo que hacemos es partir muy rápidamente en tiempo constante, simplemente tomamos el elemento de la mitad y inclusive es una partición lógica, utilizando simplemente índices, podemos partir en dos subconjuntos el conjunto, de tal manera que utilizamos recursión para ordenar de manera recurrente las dos mitades, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues esto no nos va a dar automáticamente un arreglo ordenado, o sea, nos va a dar una mitad ordenada, la otra mitad ordenada, y pues ahí es donde nos toca trabajar para realizar la mezcla entre las dos mitades, de tal manera que que se genere al final pues el arreglo ordenado que queremos. Entonces esta sería la idea algorítmica detrás del algoritmo de Mergesort. Noten que pues eso se puede traducir en código, lo que acabamos de ver en el dibujo se puede traducir a código casi que directamente. Entonces si tenemos la función Mergesort, tenemos digamos la lista de elementos que queremos ordenar. A esta función, para poder utilizar la recursión, le agregamos entonces el índice final desde el que voy a ordenar y el índice final hasta el que voy a ordenar. Estos índices pues me ayudan a definir los rangos, a definir esa partición que voy a hacer del arreglo. Definir la lógica de tal manera que no me toca hacer la física. Eh, Bien, y entonces, eh, y, bueno, pues para poder hacerlo sobre el conjunto grande, fíjense que todo es cuestión de llamar esta función utilizando poniendo first en cero y poniendo last en n-1, donde es el tamaño de la lista. Y por dentro del algoritmo nuevamente noten que se ve como se ve como veíamos en la gráfica. Tenemos el caso base. Si first ya es igual a last, entonces quiere decir que tengo un solo elemento para ordenar, no tengo que hacer nada. Y en el otro caso, ubico el elemento de la mitad, sería first menos más last dividido entre 2, y ordeno de manera recursiva. Utilizo la recursión para ordenar desde el primer elemento hasta el elemento m, y por otro lado desde el elemento m más 1 hasta el último elemento. Y, y lo que tengo que hacer como trabajo adicional es, ya teniendo las dos mitades ordenadas, hacer el proceso de mezcla. Aquí pues la parte que faltaría por verificar es el proceso de mezcla, cómo se hace, pero antes de eso podemos darnos cuenta que si analizamos la complejidad, eh, la complejidad sería dos veces la complejidad de la misma función, pero con la mitad de los datos, y sumándole un polinomio de grado uno que correspondería pues, a algunas operaciones constantes que están viendo, de las que están viendo en este slide, más el tiempo, el factor constante de lo que se demore el método de merge, el método que mezcla las dos listas ordenadas. Y resolviendo la ecuación de recurrencia, pues esto nos daría una función de orden n log n. Y para ir al detalle de cómo se mezclan las listas, es un algoritmo, pues en esta versión está, si quieren, un poquito largo, pero se puede seguir. Lo que estamos haciendo aquí es pues, recorrer las dos listas en paralelo, utilizando los índices I y J para hacer
el I para recorrer la primera de las dos listas a mezclar, el J para recorrer la segunda de las dos listas. En cada paso del ciclo eh, miramos, comparamos los dos elementos en los que estamos. Si el elemento de la primera lista resulta ser menor, entonces lo ingreso a una lista temporal. Entonces la lista merced sería esa lista en la que ya tengo todo, en la que ya voy organizando los elementos como tienen que quedar. Y me sirve de copia para al final pues volverla a poner en el arreglo original. Y lo que hago es, pues si el primero de los dos, si el de la primera lista es menor, lo agrego, si el de la segunda es menor, lo agrego. Si los dos resultan ser iguales, los puedo agregar al tiempo. Noten que como en este ciclo o I aumenta o J aumenta, si yo defino una cota, por ejemplo, del estilo, qué sé yo, n las G2 menos I menos J, pues siempre vamos siempre esa cota se va a estar decreciendo, por lo tanto este ciclo va a terminar. Y más allá, y más que eso, el ciclo da, la cantidad de vueltas que da va a ser exactamente igual a la suma, perdón, no exactamente igual en el peor de los casos, que sería que todos fueran diferentes, va a ser exactamente igual a la cantidad total de elementos que estoy mezclando, a la suma de las dos sublistas que estoy mezclando. Los ciclos finales, de los dos ciclos finales después del while, solamente se ejecuta uno, porque básicamente es para terminar de copiar a la lista de mezcla, a la lista que estoy usando de mezcla los elementos que faltan y los que se me quedaron todavía por fuera cuando ya terminé una de las dos listas que estoy mezclando. Y finalmente, el ciclo final también da exactamente tantas vueltas como la suma de los elementos que estoy operando. Y todo lo que hace es copiar de la lista de copia, la lista que utilicé para organizar los elementos, a la lista original de genes. Y con esto, pues termino. Fíjense que aquí, haciendo el análisis de complejidad, puedo ver que nuevamente tanto el while como el for final dan, en el peor de los casos, tantas vueltas como elementos estoy operando, o sea, es lineal en la cantidad de elementos que estoy operando. Y realmente, nuevamente, de estos dos ciclos solo se ejecuta uno y solamente para el pedacito, solamente para el pedacito que falte por ordenar. Si quieren, nuevamente, en el peor de los casos sería el tamaño de una de las dos listas. Esto, como en todo, pues nos dice que el algoritmo total funciona en orden n, pues, y que entonces nos sirve para el análisis que habíamos hecho en el slide anterior. Con esto demostramos pues, que Mersort en el peor de los casos se toma un tiempo proporcional a n log n. Bien, entonces esta sería la opción 1. En la opción 2 tengo lo que se me ocurre, una alternativa que se me puede ocurrir es organizar bien los datos primero, hacer algo más inteligente para organizarlos, de tal manera que después de llamar la recursión, pues ya me queda el arreglo ordenado. Y eso pues lo que lleva a la técnica conocida como quicksort. Y en quicksort lo que hacemos es escoger un elemento del arreglo, podemos llamarlo pivote, que estaría en la posición P, y lo que hacemos es partir el arreglo en dos subarreglos. A la izquierda ponemos los que sean menores o iguales que E, a la derecha ponemos los que sean mayores que E, todavía sin estar ordenados. Luego de hacer eso, fíjense que puedo utilizar la recursión para ordenar los dos subarreglos y con eso pues si los ordeno de manera independiente, fíjense que eso ya queda implicado, con eso ya queda listo el arreglo completo ordenado, por lo que el que está pintado de azul cumple la propiedad de que todos son menores o iguales que E y el que está pintado de verde cumple la propiedad de que todos son mayores que E. Entonces, fíjense que al no incluir E en ninguno de los dos, explícitamente, puedo incluir iguales a E, pero por no incluir E como tal en ninguno de los dos, pues yo puedo garantizar que los dos conjuntos son menores que el conjunto grande, que el conjunto total, y entonces pues la recursión va a terminar. Bien, entonces esta es la segunda idea algorítmica, nuevamente en código se va a ver prácticamente igual que como se ve en el diagrama. Nuevamente los índices first y last me ayudan a indicar cuál es la posición de inicio y final del subarreglo que estoy ordenando, de tal manera que no tengo que estar haciendo copias de arreglos. Y acá, fíjense que el paso clave es el make partition, que se hace antes de los llamados recursivos. Tenemos el mismo caso base, fer menor o igual que las, ya no tengo nada para ordenar, entonces pues simplemente retorne. Y el make partition, nuevamente pues es el que tenemos que ver en qué complejidad lo podemos hacer para obtener la complejidad completa. En este caso, el peor de los casos ocurre cuando uno de los dos conjuntos es apenas de tamaño 1. O sea, me quedó un solo elemento a la izquierda, por ejemplo, de P, puede ser a la derecha.
y entonces el otro me queda de tamaño, perdón, inclusive me quedan 0 elementos a un lado, entonces me quedan menos 1 elementos al otro lado para ordenar, en un solo llamado recursivo. Entonces eso me produce la ecuación de recurrencia que ven abajo. Tiempo de n va a ser proporcional al tiempo de n menos 1 más un polinomio de grado 1, que nuevamente tiene en cuenta las constantes, las cosas que se ejecutan en tiempo constante en este código, pero sobre todo tiene en cuenta pues lo que pasa en make partition. Y al resolver esta ecuación de recurrencia, fíjense que llegamos a algo que es orden n cuadrado, y eso no, pues eso en principio no sería diferente a insertion sort, a bubble sort, algunos de los algoritmos más básicos. Eh, pero es importante que notar una cosa, y es que ese peor caso en este ejercicio no depende realmente de la entrada como tal, sino depende de quién escoja yo como elemento de partición. Entonces fíjense que de cierta forma depende de algo interno al algoritmo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo de alguna forma inteligente logro que P sea un elemento más o menos de la mitad, lo ideal sería la mediana, pero para hacer la mediana tendría que ordenar, entonces no me sirve. Entonces si yo logro hacer que P sea escogido de manera inteligente, puedo lograr que esto se realice de manera tal vez mucho más eficiente que orden n cuadrado. Y fíjense que el mejor de los casos sería que P siempre fuera la mediana nuevamente, y en ese caso los dos quicksort serían solamente con la mitad de los datos, y entonces llega una ecuación de recurrencia igual a la de quicksort, a la de mergesort, perdón. Entonces, para hacer make partition, este es un método sencillo, simplemente cojo el último elemento de la sección que estoy ordenando, lo escojo ese como pivote. Y el peor de los casos tal vez sería que el arreglo ya estuviera ordenado, y, pero entonces pues puedo escoger ese, digamos que en el caso promedio, si el arreglo está suficientemente desordenado, pues no habría ningún problema. Esto lo hago solamente para mostrarles cómo es el procedimiento. Entonces en esta función estaría la implementación de cómo separo, pongo los que son menores al pivote a la izquierda, los que son mayores al pivote a la derecha. En este caso la i eh, me marca el elemento en el que estoy seguro que todos los que están ahí son menores o iguales que el que está en la posición i, y la j pues recorre el segmento del arreglo que estoy considerando. Y lo que hago es que por intercambios, si cualquier elemento que esté en la posición j que sea menor o igual que el pivote, lo intercambio con el que está en la posición i y le sumo 1 a la i. De tal manera que al final en la posición i va a quedar el que está justo después del pivote, y por eso pues termina retornando la posición i menos 1. Bien, esta es una alternativa. Otra alternativa para calcular el pivote es, bueno, entonces hacer la partición, hacer el ciclo. Bueno, y nuevamente pasa en complejidad. Fíjense que esto pasa, es un solo ciclo, recorre desde first hasta last. No hay nada adentro que pueda hacer más complicada la cosa, entonces esto pasa en complejidad orden n, o sea, cumple ser un polinomio de grado 1 la fórmula de complejidad. Entonces, lo que me queda es saber cuál es el pivote. El cambio que le puedo hacer a este algoritmo, un cambio que le puedo hacer para evitar ese peor caso, que sería el arreglo ya que ya estuviera ordenado desde el comienzo, es que el pivote se escogiera de manera aleatoria. Entonces en lo que queda les voy a contar qué pasa si realmente escogemos el pivote de manera aleatoria. ¿Y por qué nos parece interesante eso? Porque con eso podríamos hacer el análisis en el caso promedio. Y eso lo podemos hacer calculando, fíjense que en ese caso el tiempo se nos vuelve una variable aleatoria, el tiempo de ejecución de ese algoritmo se nos vuelve una variable aleatoria, pero entonces le podemos calcular su valor esperado, pues aplicando los conocimientos de probabilidad. Entonces podemos definir PR de I a la probabilidad de escoger el décimo elemento, podemos decir que TPDN sería el tiempo pues, en el cual vamos a realizar el proceso de partición. Entonces, nuevamente aplicando lo que se sabe de valor esperado, entonces el valor esperado de esta función sería la suma sobre las posibilidades, o sea, sobre las posibilidades de i, de la probabilidad de escoger ese elemento, multiplicado por lo que sería la complejidad en el caso en el que ese elemento sea el escogido. Y aquí hay que hacer una precisión, y lo pueden imaginar como el índice en el arreglo ya ordenado del elemento que sería el pivote. El arreglo por supuesto no está ordenado realmente, pero existe esa versión ordenada del arreglo, y podemos imaginarnos
que el elemento que escogemos, de cuál sería su lugar en ese arreglo ordenado. O en otras palabras, podemos pensar que I es el ranking del elemento que escogeríamos como pivote. Entonces, si ese elemento es el 0, si es el mínimo, entonces si 0 correspondería al mínimo y n-1 correspondería, igual a n-1 correspondería al máximo. Entonces, si escogemos el mínimo y el máximo son los casos extremos, t sub i sería 0, t sub 0, porque serían 0 elementos, y n menos i menos 1 serían los n-1 elementos que no son el mínimo. Haciendo esa precisión, fíjense que entonces, nuevamente, entonces la complejidad sería lo que me demora haciendo la partición, más el tiempo de los que están antes del ranking i, o sea, de los i elementos que están antes de la posición i, y más los que están a la derecha, que serían, la cantidad de elementos sería n menos i menos 1 en general. Y listo. Entonces, ¿cuál la probabilidad? Pues si lo escogemos aleatoriamente sería 1 sobre n, todos tendrían la misma probabilidad. El tiempo de la partición sería nuevamente, por lo que vimos en el algoritmo anterior, un polinomio de grado 1 con respecto a n, y pues esto no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Este primer término de la suma, n por k1 más k2, no depende de i, entonces lo podemos sacar multiplicándolo por n, y aquí se está dividiendo, entonces queda n dividido n multiplicado por n por k1 más k2, o sea que sale directamente n k1 más k2. Nos queda en la sumatoria solamente la parte que volvería esto una ecuación de recurrencia, ¿cierto? Entonces, el t sub i y el t sub n menos i menos 1 serían los dos términos que harían que esto como tal fuera una ecuación de recurrencia. Para hacerlo un poquito más sencilla, lo que podemos notar es que realmente están los mismos términos, están todos los términos t sub i, solo que están dos veces. Entonces con el índice 0 está t sub 0, pero con el índice de n-1 también está n menos n-1 menos 1, también está el 0. O sea que por ejemplo el t sub 0 está dos veces, el tiempo 0 está dos veces, el tiempo 1 está dos veces, y así con todos. Por ejemplo el n-1 está una vez acá, por esto, y está otra vez si i vale 0, ¿cierto? Entonces esta sumatoria la podemos simplificar un poco diciendo que es dos veces por la sumatoria directa de todos los términos desde 0 hasta n-1, hasta antes de la n de t sub i. Entonces, entonces sí, esto nos genera pues nos simplifica un poco, pero pues esta ecuación de recurrencia de todas maneras queda un poco compleja, ¿cierto? Queda con un t sub i que no, o sea, quedan todos los elementos, entonces no es homogénea, no es lineal, perdón, no es lineal, y tampoco se puede hacer directamente algo como una sustitución, entonces es un poquito complicada, por lo que están de hecho todos los términos hasta antes de la n. Y además está este dividido n que complica más las cosas todavía. Entonces vamos resolviendo. Entonces para poder resolverla tenemos que resolver esas complejidades de a poquitos. Y lo primero que hacemos es multiplicar por n la ecuación para quitar este dividido n. Entonces queda n por tn, n cuadrado k1, n k2 y dos veces la sumatoria. Y para poder deshacernos de la sumatoria, vamos a hacer lo siguiente, que es interpretar esta misma ecuación, pero en términos de n-1, y vamos después a restar las dos ecuaciones. Entonces, si interpretamos estas con n-1, queda lo que dice abajo, n-1, tiempo de n-1, n-1 cuadrado, y n-1 k2 acá, y la sumatoria solo iría hasta n-1. Al restarlas, fíjense que se me van casi todos los términos de esta suma. El único término que me sobrevive es el que corresponde a tiempo de n-1. Entonces, por eso es la resta de estas dos, queda solamente el tiempo que corresponde a n-1. El resto, esto lo, lo estoy pasando directo, ntn, n-1, n-1 lo estoy pasando directo. Y acá pues habría que resolver este cuadrado para darse cuenta que n cuadrado k1 se cancela con el de abajo, entonces queda solamente 2n-1 por k1. Y el nk2 también se cancela con el nk2, queda solamente un k2 positivo, teniendo en cuenta que estoy restando, entonces queda menos por menos más. Y con eso pues queda esta ecuación que ya empiezas a verse mejor cara. Y simplificando un poco, entonces bueno, aquí tengo n-1 veces t de n-1, aquí tengo dos veces, entonces puedo pasar al otro lado a sumar, y entonces me queda n más 1 por tiempo de n-1 con respecto a este término. Y con respecto a lo demás, lo que podemos hacer es simplificar, para no cargarnos un término complicado, podemos simplificarlo un poco dándonos cuenta que pues como esto es una constante, pues puedo hacer otra constante k3 que sea dos veces k1, puedo hacer otra constante k4 que sea k2 menos k1, y con eso nos queda otra vez un polinomio de grado 1 con constantes diferentes, pero todavía constantes. Y con lo cual llegamos a esta fórmula que está acá. Bien,
Entonces, esa fórmula tiene el problema de que tiene ntn a un lado y que tiene n más 1 por tn menos 1 al otro lado. Entonces no es fácil de expandir. El truco para poder expandirla es dividir todo otra vez entre n por n más 1. Entonces al dividir todo entre n por n más 1, me queda t dividido entre n más 1, porque aquí ya había una n. K3 me queda dividido solamente entre n más 1. K4 me queda dividido entre n por n más 1. Y el tiempo de n menos 1 me queda solamente dividido entre n, porque el n más 1 ya estaba ahí. Al hacer eso, noten que me queda una cosa interesante y es que queda a la izquierda me queda tn por dividido n más 1 y a la derecha me queda tn menos 1 dividido n, lo cual ya se podría expandir. Entonces ahora sí puedo utilizar esta misma ecuación, utilizando la estrategia de expansión para expandir este término, n menos 1 sobre n. Entonces me queda k3 dividido n, k4 n menos 1 por n, más tiempo n menos 2 dividido n menos 1. Vuelvo a, para ilustrar, vuelvo y les hago otra expansión. Entonces me queda todo lo que había a la izquierda, más k3 dividido n menos 1, más k4 dividido entre n menos 2 por n menos 1, y más tiempo de n menos 3 dividido entre n menos 2. Y fíjense que nuevamente eso lo puedo seguir haciendo, avanzando, avanzando, avanzando. El límite llega en el momento en que n vale 3, porque n menos 3 ya se volvería 0 y n menos 2 se volvería 1. Fíjense que no puedo avanzar más porque me quedaría una división por 0. Entonces el límite de esta expansión sería cuando cuando t es igual a 0. Y ahí pues lo que hago es analizar entonces todo el resto en que se convierte. Entonces K3 en qué se convierte. Entonces K3 queda multiplicado por, fíjense que queda, siempre está dividiéndose entre n más 1, siempre está dividiendo entre la i, entonces eso lo puedo plantear como una sumatoria en la que el primer término sería el término, dijimos que íbamos a parar cuando n valiera 3, y aquí tengo el, perdón, y el último término antes de ese sería en el que es n menos 1, o sea 2. Entonces el primer término de esta sumatoria iría desde 2 y el último término corresponde con el primero que salió del análisis inicial, que sería n más 1 de 1 sobre i. Fíjense que lo que tengo siempre acompañando a K3 sería dividido i. Para K4 podemos hacer un razonamiento parecido. Entonces si paramos cuando n vale 3, este término sería este término sería 2, porque sería 3 menos 2 daría 1. Perdón, 3 menos 1 daría 2. Ah, perdón. Sí, entonces 3 menos 2 daría 1. Entonces esto da este término de 1. Y el último término corresponde exactamente a n si defino la sumatoria de esta forma. Si defino que el término interno a sumar sería i por i más 1. Entonces, mirando con bastante cuidado cuáles serían el primer término y el último término, podemos definir los límites de estas dos sumatorias. Lo interesante, de hecho este último no es tan importante, porque lo interesante es que inclusive si esto fuera hasta infinito, si lo convirtiera en una serie, si la serie fuera hasta infinito, una de las cosas que sabemos por series en cálculo integral es que esta sumatoria converge al logaritmo natural de n y la sumatoria de 1 sobre i converge al logaritmo natural de n y la sumatoria de i por i más 1 converge en este caso a 1. Y en ese caso, el primer término es un medio, luego un tercio, luego un, bueno, entonces, sí, no, podemos saber que converge. Y entonces, con eso me queda esta fórmula final. Y sí, me queda esta fórmula final. ¿Qué hago finalmente? Fíjense que a la izquierda no tengo todavía tn, tengo tn dividido entre n más 1, pero pues ya, lo que hago es multiplicar por n más 1 para obtener la fórmula final para t de n. Entonces me queda k3, que me da menor o igual que k3 por n más 1 por log n, más n más 1 por k4 y más n más 1 por el tiempo 0. Entonces, el término que domina sería el primer término para orden de complejidad, con lo cual finalmente demuestro que t de n es orden n log n. Y en el caso promedio, nuevamente ese caso promedio es escogiendo un pivote aleatorio. Si vuelvo al algoritmo, fíjense que pues puedo escoger un pivote interesante. Por ejemplo, puedo hacer algo así como calcular 5 elementos aleatorios y escoger la mediana. Puedo escoger, digamos que hay diferentes estrategias interesantes para poder calcular un buen pivote. Con lo cual pues puedo demostrar que este algoritmo Quicksort puede funcionar en tiempo n log n, y de hecho pues en la práctica eso es lo que pasa y por eso este algoritmo es bastante utilizado en la práctica. Y con esto pues termino el video por hoy.